Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, de 1665 a 1808. Estamos hablando del Estado borbónico y dentro de él, del reinado de Carlos III. Hablemos a continuación de España y América, en un gobierno de compromiso. El Estado imperial parecía descansar en unos sólidos cimientos, burocracia, leyes y tribunales diseñados para durar y puestos a prueba por el tiempo, pero había ciertos rasgos del gobierno americano que perturbaban a los Borbones. Las instituciones no funcionaban automáticamente promulgando leyes y obteniendo obediencia. El instinto normal de los súbditos coloniales les llevaba a cuestionar, evadir o modificar las leyes y solo, en el último extremo, a obedecerlas. Además, el gobierno colonial actuaba a gran distancia de España en medio de una población dividida por intereses encontrados y en unas sociedades que absorbían en su seno a los funcionarios más que enfrentarse a ellos. El juego político en torno al gobierno tenía unas implicaciones tan importantes como el proceso administrativo. Los funcionarios se veían obligados a negociar la obediencia y las maniobras políticas no eran ajenas a su cargo. Por su parte, ellos habían negociado su nombramiento en Madrid y los virreyes y corregidores hacían gala de una cierta independencia, no estando necesariamente de acuerdo con todas las leyes que tenían que aplicar. Los virreyes y otros altos funcionarios formaban parte de una estructura tripartita de poder en América, donde el dominio español descansaba en un equilibrio de diversos grupos de intereses: la administración, la iglesia y las élites locales. La administración poseía poder político pero escaso poder militar y derivaba su autoridad de la soberanía del rey y de los imperativos burocráticos. Su principal tarea consistía en recaudar y enviar los ingresos. La burocracia solo estaba parcialmente profesionalizada. Algunos funcionarios obtenían sus ingresos de las tarifas que cargaban al público por los servicios, otros de sus actividades de negocios y finalmente otro grupo del cobro de un salario. En mayor o menor medida, todos participaban en la economía y complementaban sus ingresos. Desde hacía mucho tiempo, la corona intentaba aislar a la burocracia de los vínculos y presiones locales, pero en todos los casos, virrey, audiencia, corregidor, este fue un ideal inalcanzable. También lo fue el deseo de conseguir una burocracia unida que presentara un fin y un frente único ante el universo americano. Los funcionarios estaban divididos por sus ideas e intereses y el poder de la corona alcanzaba a sus súbditos americanos en forma fragmentada. La soberanía secular estaba reforzada por la Iglesia, cuya misión religiosa se veía apoyada tanto por el poder moral y material como por la ley. La Iglesia se mostraba sumisa, pero no servil, y no se identificaba totalmente con el Estado. En cualquier caso, también tenía sus propios intereses económicos, sociales y eclesiásticos, con frecuencia ligados a los determinados grupos seculares y que en ocasiones eran causa de división en su propio seno. La Iglesia contribuía a fomentar el faccionalismo antes que a apaciguarlo, pero el mayor poder económico residía en las élites locales, titulares de propiedades tanto en la ciudad como en el campo y que estaban formadas por una minoría de peninsulares y por un porcentaje más elevado de criollos. Su importancia en la economía local introdujo el factor político en las relaciones entre la burocracia y la población y obligó a los funcionarios a mostrarse dispuestos a la negociación y al compromiso. Inevitablemente, el crecimiento y desarrollo de la América española supuso la aparición de grupos de interés que de una u otra forma competían por los recursos y la mano de obra. El punto de partida fue la propia conquista, que la corona había dejado en manos del sector privado, lo que dio a los primeros colonos un mecanismo de regateo para conseguir privilegios, en especial el acceso a la mano de obra indígena. Desde entonces, intereses creados en la tierra, la minería y el comercio habían consolidado a las élites locales que establecieron lazos duraderos de parentesco y alianza con la burocracia colonial, con el círculo virreinal y con los jueces de audiencia y que adquirieron un mercado sentimiento de identidad local dentro de los límites administrativos del imperio. Así pues, la burocracia se vio inmersa en una red de intereses que vinculaba funcionarios, peninsulares y criollos y que formaba una serie de oligarquías locales por toda la América española. La burocracia colonial sufría constantes presiones para que forzara la modificación de la legislación en favor de los grupos de intereses locales. Los funcionarios de Alto Perú aceptaron que la mita debía ser entregada a los propietarios de minas, no en forma de mano de obra india forzosa, sino en plata, como ingresos alternativos a los de la minería. De esta forma, en el curso del siglo XVII, la mita de Potosí se convirtió en un impuesto en metálico, para beneficio de los propietarios de minas y no de la corona.
Aunque teóricamente la corona podía abolir la mitad, se mostraba renuente a ejercer ese derecho por temor a que pudiera provocar el hundimiento de toda la actividad minera y a que la reforma suscitaría resistencia y rebelión. Un compromiso de este tipo implicaba a muchos estratos de la sociedad colonial. El gobierno imperial intentaba controlar a toda la burocracia y los virreyes trataban de dirigir a los funcionarios distantes. A finales del siglo XVIII, nuevas oleadas de inmigrantes remodelaron la clase local dirigente en una nueva clase, dominada por peninsulares recién llegados que rápidamente controlaron el comercio, establecieron lazos con la burocracia, adquirieron títulos de nobleza y constituyeron un apoyo leal para España, pero también un grupo que planteaba sus exigencias. Esta versión del pacto colonial, característico de los Austrias y de las primeras etapas del gobierno borbónico, se repitió por toda la América española. En México, la nobleza, alrededor de 50 familias en el siglo XVIII, desempeñaba una serie de funciones y cargos. Un grupo hacía su fortuna en el comercio exterior, invertía sus beneficios en minas y plantaciones e incidía fundamentalmente en el sector exterior. Otros se concentraban en la minería y en la agricultura, destinando sus productos a la industria minera. En América Central, los propietarios de obrajes convencieron a la corona, a la audiencia y a los funcionarios locales de que aceptaran la utilización ilegal de indios en las tareas de teñido de índigo y todos los intereses dominantes que se sentían satisfechos gracias a un sistema cuidadosamente ajustado de multas y sobornos. El gobierno español en América no era tan fuerte como parecía. Los ministros y los miembros del Consejo de las Indias estaban al otro lado del Atlántico. Los funcionarios se veían obligados a vivir en una relativa desprotección en medio de la población a la que administraban, y por su parte, la corona necesitaba ingresos. Las necesidades eran debilidades que daban a los americanos españoles la fuerza básica que les permitía negociar con el gobierno imperial en lugar de limitarse simplemente a obedecerle. Como resultado, el gobierno no procedía a través de órdenes terminantes y asegurándose una obediencia total, sino mediante la negociación y el regateo. España había tenido que rebajar sus expectativas, la metrópoli intentaba conseguir élites dispuestas a cooperar y las colonias buscaban funcionarios complacientes. Hablemos sobre el consenso colonial. La vulnerabilidad del gobierno y el poder de los intereses locales determinó la formación de un sistema de ajuste burocrático. Se ha definido este proceso como un entendimiento informal entre la corona y sus súbditos americanos, una constitución no escrita que producía un compromiso plausible entre los que idealmente deseaban las autoridades del gobierno central y lo que las condiciones y precisiones locales podían tolerar. Tal vez sea necesario matizar esta afirmación, en especial la sugerencia de que existía un pacto entre el monarca y sus súbditos y que se practicaba el sistema de descentralización burocrática. En primer lugar, el compromiso informal no era una transferencia de poder de una metrópoli imperial a una colonia en proceso de desarrollo. El gobierno de España era siempre una parte en las decisiones, tanto en las cuestiones administrativas como económicas. Era la corona la que vendía los cargos coloniales en Madrid y los funcionarios reales en Sevilla los que actuaban en convivencia con los comerciantes para transgredir la legislación comercial. El verdadero contraste no era entre centralismo y delegación de poderes, sino entre los grados de poder que la metrópoli estaba dispuesta a ejercer en un momento determinado. El Estado imperial abarcaba el gobierno de la metrópoli y la administración en las colonias, pero hasta 1750 aproximadamente fue un Estado de consenso, no un Estado absolutista. En segundo lugar, los funcionarios coloniales y los intereses locales no llegaron nunca a identificarse totalmente, bien que existieran numerosos lazos entre ellos. Las quejas y apelaciones constantes contra funcionarios ante el Consejo de Indias son prueba evidente de que en todo momento existió una distinción entre los representantes y los súbditos de la corona. Pero si es necesario matizar algunos de los conceptos de descentralización burocrática, la situación que describe era bien conocida para los contemporáneos. La burocracia colonial ejerció un papel mediador entre la corona y los súbditos que puede denominarse consenso colonial. El consenso adoptaba formas distintas, aunque desde luego no una forma escrita o legislativa. Su primera manifestación era la creciente participación de elementos criollos en la burocracia colonial. Los americanos deseaban poseer cargos por una serie de razones: para realizar una carrera, como inversión para la familia, como una oportunidad para acumular capital o como medio de influir en la política en sus regiones y para su beneficio personal. No solo aspiraban a conseguir una igualdad de oportunidades con los peninsulares o una mayoría de nombramientos, sino
que los deseaban, sobre todo en sus propios distritos y con exclusión de los criollos de otras regiones. Y a partir del decenio de 1630 se presentó la oportunidad de obtener cargos, si no por derecho, mediante compra o un beneficio. La corona comenzó a vender puestos de oficiales reales en 1633, corregidores en 1678, oidores en la audiencia en 1687 y hacia 1700 incluso el cargo de virrey. Los criollos aprovecharon la oportunidad con consecuencias evidentes. La compra de cargos otorgaba al protagonista una cierta independencia burocrática y ello tendía a evitar la situación de aislamiento que la corona pretendía para su burocracia colonial. La venta de oficios produjo un beneficio rápido, pero reportó pérdidas a largo plazo. El segundo agente de la política de compromiso era el corregidor. Muchos de estos funcionarios compraron su cargo en España a partir de 1678, incurriendo en una deuda que se veía incrementada por el coste del viaje a América. No obtenían sus ingresos del cobro de un salario, sino de sus iniciativas como hombres de negocios, comercializando con indios bajo su jurisdicción, adelantándoles capital y crédito, proveyendo equipamiento y bienes y ejerciendo un monopolio económico en sus distritos. Sus apoyos financieros, los llamados aviadores, comerciantes especuladores en las colonias, garantizaban un salario y la subvención de los gastos a los funcionarios, que en connivencia con los caciques obligaban a los indios a aceptar adelantos de dinero y equipos para producir una cosecha para la exportación o simplemente para consumir bienes excedentarios. Este sistema era el célebre repartimiento de comercio, que permitía que se sintieran satisfechos los diferentes grupos de intereses. Los indios estaban obligados a producir y consumir. Los comerciantes obtenían productos agrícolas para la exportación. Los funcionarios reales recibían unos ingresos y finalmente la corona se ahorraba el pago de los salarios. El tercer agente del compromiso burocrático era la audiencia. Los americanos comenzaron a considerar los distritos de sus audiencias como patrias y a afirmar que además de su cualificación intelectual, académica y económica, tenían un derecho legal a detentar cargos en ellas. En el periodo de 1687 a 1750, las necesidades económicas de la corona, generalmente para hacer frente a los gastos de defensa, fue causa de que se intensificara la venta de oficios en las audiencias, y de esta forma los criollos comenzaron a comprar su participación en los cargos del más alto nivel. En 1750 los peruanos dominaban la audiencia de Lima, y eran también personajes locales los que dominaban las audiencias de Chile, Charcas y Quito. De esta forma, los pagos de dinero y la influencia local prevalecieron sobre la administración independiente de justicia. Pero, de cualquier forma, los criollos se promocionaron, y en el decenio de 1760 la mayoría de los jueces de las audiencias de Lima, Santiago y México eran criollos. Estamos ante una transferencia de poder que tuvo sus implicaciones para el gobierno imperial. El debilitamiento de la autoridad real, la indiferencia con respecto al nivel de competencia y honestidad, la pasividad ante el reforzamiento de la influencia de los criollos y ante el incremento de su riqueza y la aparición de clases locales dirigentes y grupos de intereses vinculados a ellas, significó ir más allá del gobierno de consenso y perder el control del imperio. La mayoría de los oidores criollos estaban vinculados por lazos de parentesco o de intereses con la élite terrateniente. La audiencia se convirtió, así, en una reserva de familias ricas y poderosas de la región, y la venta de oficios contribuyó a crear una especie de representación criolla en el gobierno. Audiencias, corregidores, oficiales reales, todos representaron su papel en la creación de un compromiso colonial que redujo el poder de la metrópoli e incrementó la participación de los americanos. Finalmente, los propios virreyes se integraron también en el sistema informal. El principio teórico era que solo un hijo de una familia poderosa y distinguida de la alta aristocracia podía ejercer la autoridad suficiente e inspirar el respeto necesario en México, Perú y desde 1739 en Nueva Granada. Así era el imperio que heredó Carlos III. Un imperio que había alcanzado un estadio de desarrollo que se situaba entre la dependencia y la autonomía. No era ya una conquista reciente, pero tampoco una nación. Era dócil, pero necesitaba de una mano hábil para gobernarlo. A pesar del interés que sentía hacia América, a pesar de todos los expertos consejeros que tenía a su lado, no parece que el rey fuera consciente de las exigencias de las sociedades coloniales. Su única preocupación consistía en que no satisfacían sus necesidades económicas ni se conformaban a sus intereses internacionales. Desde su punto de vista, la prioridad fundamental era reforzar el control imperial, recordar a los americanos cuál era su estatus y elevar los impuestos.
Ninguna de esas medidas era adecuada para el momento y para el lugar y no sirvieron para frenar a las élites coloniales que, a la vez que habían incrementado su poder frente a la burocracia, también habían reforzado su explotación de los indios, usurpando sus tierras y apropiándose de los frutos de su trabajo en las haciendas, plantaciones, minas y obrajes. Tradicionalmente, la corona y las audiencias habían actuado, al menos en teoría, como protectoras de los indios contra los opresores locales y funcionarios corruptos. Pero ahora, la corona, a la vez que se disponía a elevar sus exigencias sobre las élites, también aumentó la presión fiscal sobre los indios. Todos los sectores se veían presionados. El rey por sus enemigos, las élites por el rey y los indios por parte de todos. América estaba a punto de conocer una segunda colonización. Hablemos del Estado imperial. El gobierno borbónico abandonó la pasividad imperial y comenzó a ejercer su autoridad. Había llegado el momento de recuperar el control de los recursos americanos y de defenderlo de los enemigos extranjeros. El cambio de dinastía no entrañó ningún cambio en Hispanoamérica y la sociedad criolla no tenía motivos de queja sobre la forma en que habían transcurrido los años anteriores a 1700. De hecho, la venta de oficios no alcanzó nunca cotas tan altas como en la primera mitad del siglo XVIII. Para llevar a cabo un cambio de política se necesitaba el apoyo y el estímulo del rey, las ideas e iniciativa de los ministros y la respuesta de la opinión pública. Raras veces se representan estos requisitos simultáneamente. El progreso del Estado borbónico, la interrupción del gobierno de compromiso y la participación de los criollos y la ruptura de los vínculos entre los burócratas y las familias locales eran considerados por las autoridades españolas como pasos necesarios para conseguir el control y la revitalización. En 1750 se puso fin oficialmente a la venta de altos cargos y a partir de entonces se realizó un esfuerzo concertado para limitar la presencia de americanos en la Iglesia y el Estado. José Antonio de San Alberto, arzobispo de La Plata, se opuso con toda firmeza al nombramiento de americanos para ocupar puestos de relevancia en la Iglesia o incluso como párrocos, por ser estos superficiales y desafectados a todo lo que sabe de España. Cuando comenzaron a prevalecer este tipo de opiniones, los cargos más importantes de la Iglesia volvieron gradualmente a manos de los españoles europeos. También la administración impidió el acceso de los criollos en un momento en que la población americana iba en aumento, en que se multiplicaba el número de titulados universitarios y en que la burocracia estaba en expansión. Se prefería a los peninsulares para ocupar los cargos. Otros sectores de la burocracia fueron recolonizados por españoles. Un número creciente de altos funcionarios, financieros e incluso algunos de menor rango fueron nombrados desde la península. Uno de nosotros, como solían decir los españoles. En el ejército, los oficiales criollos eran sustituidos por españoles. Cuando aquellos se retiraban, el objetivo de la nueva política era la desamericanización del gobierno de América, objetivo que fue posible ver cumplido. Se puso fin a la venta de cargos de la audiencia, se redujo la participación de los criollos y se interrumpió prácticamente el nombramiento de criollos en sus propios distritos. En 1808, de los 99 hombres que había en los tribunales coloniales, solo 6 criollos desempeñaban cargos en sus propios distritos y 19 fuera de ellos. En todas partes, las nuevas instituciones chocaron con las antiguas. En México, donde era mucho lo que estaba en juego, la corona vigiló muy de cerca la nueva administración. En Chile, donde los recursos eran menos importantes, la burocracia siguió en manos de la élite local y la corona no pareció preocuparse por ello. En Buenos Aires, donde el gobierno y la sociedad previrreinales eran débiles, la nueva burocracia se desarrolló sin presiones locales, pero también en la crisis de 1810 sin el apoyo local. La hispanización del gobierno americano se inició en el periodo 1750-1765. Luego hubo una pausa, y durante 10 años, entre 1766 al 76, apenas cobró impulso la política americana y el gobierno pareció retomar a la vieja inercia. Tal vez este es un indicio de cuáles eran sus prioridades. La corona estaba satisfecha, al considerar que los componentes fundamentales del imperio estaban en orden. Fluían los envíos a España, el comercio crecía sin cesar y los españoles estaban desplazando a los criollos. Los ministros de Carlos III revisaron el gobierno imperial, centralizaron el mecanismo de control y modernizaron la burocracia. Se crearon nuevas divisiones administrativas, el Virreinato de Río de la Plata en 1776, la Capitanía General de Venezuela en 1777 y la de Chile en 1778.
Asimismo, se nombraban funcionarios nuevos los intendentes de Caracas en 1776, en Río de la Plata en 1782, en Perú en 1784 y en México, Guatemala y Chile en 1786. Estas innovaciones tenían una vertiente administrativa y fiscal e implicaban un control más estricto de las élites locales, pues los intendentes sustituyeron a los alcaldes mayores y a los corregidores, funcionarios que durante mucho tiempo habían intentado conciliar intereses diferentes y pusieron fin al sistema de reparto, en el que tenían gran interés los comerciantes locales. Los intereses locales, tanto peninsulares como criollos, encontraron constriñente la nueva política y rechazaron la insólita intervención de la metrópoli. La abolición del repartimiento supuso una amenaza no solo para los comerciantes y terratenientes, sino también para los indios, no habituados a utilizar dinero en un mercado libre y en dependencia del crédito, tanto para la ganadería como para la compra de diversos productos. Los diferentes grupos de intereses decidieron aplicar la ley a su manera. En México y en Perú reapareció el sistema de reparto como consecuencia del deseo de los terratenientes de conservar el control de la mano de obra y de los comerciantes de restablecer los antiguos mercados de consumo. Los Borbones, al tiempo que reforzaron el Estado, debilitaron la situación de la Iglesia. En 1767 expulsaron a los jesuitas, como dijimos, de América y unos 2.500 en total americanos, en su mayor parte, que tuvieron que abandonar tanto sus lugares de origen como sus misiones. La expulsión constituyó un ataque contra la semi-independencia de los jesuitas y una afirmación del control imperial, pues en efecto los jesuitas ejercían una gran influencia en América y en Paraguay, que constituían un enclave fortificado. El nuevo absolutismo tenía asimismo una dimensión militar, y también en este caso los resultados fueron ambiguos. España nunca había tenido una fuerza militar importante en América. En la primera mitad del siglo XVIII, las guarniciones de los puertos estratégicos fueron reorganizadas en una serie de batallones fijos, primero en La Habana, en 1719, y después en Cartagena, en 1736, en Santo Domingo, en 1738, en Veracruz, en el 1740, y en Panamá y San Juan, en 1741. Entre ambos reorganizaron las fuerzas regulares de la isla y ampliaron la milicia. Para financiar el programa se incrementaron los impuestos, la alcábala de 2 al 6%. Se nombró un intendente para administrarlos y se intentó que fueran mejor aceptados, liberalizando relativamente el comercio. Así pues, entre 1763 y 1765, Cuba pasó a ser el prototipo del nuevo imperio, base militar, intendencia y fuente de impuestos, así como economía exportadora. Gradualmente, el modelo cubano se extendió a otras partes del imperio y en el proceso de España tuvo que superar sus prejuicios contra los criollos para poder atender a las apremiantes necesidades defensivas. La metrópoli no tenía el dinero ni la mano de obra necesarios para enviar regularmente a América tropas españolas en número importante, lo cual hizo inevitable e irreversible la americanización del ejército colonial. Una serie de ministros españoles, entre ellos Gálvez, se resistían a entregar armas a la población colonial, pero el precio que hubo que pagar por una política de defensa, sumamente costosa, fue la dependencia de las contribuciones de los criollos en forma de préstamos en tiempo de guerra, la venta de cargos del ejército y el déficit de refuerzos peninsulares. En 1786, para reducir los costes de mano de obra y de transporte, se decidió poner fin al envío de batallones españoles a América. Necesariamente, el ejército americano tuvo que ser complementado con milicias coloniales. El nuevo modelo cubano se extendió a Nueva España y en el decenio de 1770 a Nueva Granada, Perú y Quito, siendo pues a partir de entonces la economía y la población colonial las que soportaron la carga de la defensa. Para facilitar el reclutamiento, se concedió a los miembros de la milicia el fuero militar, estatus que daba a los criollos y en cierta medida incluso a la población de raza mixta los privilegios e inmunidades de que gozaban los militares españoles, sobre todo la protección de la legislación militar y un cierto grado de exención fiscal. En México, el virrey de Villagigedo consideró que era una locura entregar armas a los indios, negros y otras castas y manifestó sus dudas sobre la lealtad de los oficiales criollos. La política militar siguió favoreciendo a los peninsulares, aunque esta no era ya una posición realista. Los contribuyentes del imperio eran los criollos, los mestizos y los indios, y de ellos se esperaba también que aportaran contribuciones a España. Carlos III resumió su objetivo fundamental en América en términos sencillos: de poner en sus debidos valores mis rentas reales.
A partir del decenio de 1750 hubo intensos esfuerzos para incrementar los ingresos procedentes de América, elevando la tasa impositiva, situando los impuestos bajo la administración del Estado y ampliando los monopolios reales. El gobierno colonial asumió la administración directa de los impuestos tradicionalmente arrendados a contratistas privados. El odiado impuesto sobre las ventas, la alcábala, continuó gravando todas las transacciones, siendo elevado su porcentaje del 2 al 4 y del 6 al 6%, mientras que su recaudación se reforzaba rigurosamente. Se crearon una serie de impuestos nuevos, como los de Perú, sobre la coca, el aguardiente y los granos. Desde 1776, el Estado influyó en la reducción de los costes de producción, rebajando en un 50% el precio del mercurio y de la pólvora, declarando exentos de la alcábala los equipos necesarios para el trabajo en las minas y las materias primas, ampliando las facilidades crediticias y, en general, mejorando la infraestructura de la industria. Los ingresos procedentes de México se incrementaron enormemente entre 1750 y 1810, cuando el Estado aumentó la presión fiscal y reforzó el monopolio en un grado sin precedentes. La resistencia, ante todos los impuestos, tomó por sorpresa a los planificadores borbónicos. En México, la vista de José de Gálvez, 1765-1771, provocó una dura respuesta por parte de diferentes sectores de la población. El intento de limitar los costes del sector minero, reduciendo los derechos adicionales de los mineros, fue causa de que estallaran violentos conflictos en el Real del Monte y en Guanajuato, en 1766 y 67, agravando las tensiones provocadas por la presión fiscal, el monopolio del tabaco y la expulsión de los jesuitas. La rebelión de los comuneros fue fundamentalmente un movimiento protagonizado por criollos y mestizos. En Perú, las modificaciones introducidas en los impuestos rebajaron el nivel de vida de un amplio sector de la población e hicieron coincidir temporalmente una serie de protestas distintas de criollos, mestizos e indios. A lo largo del año 1780, la población criolla urbana expresó su oposición a las aduanas internas, al incremento de los impuestos sobre las ventas y a otras formas de opresión fiscal, y a ellos no tardaron en unírsele los criollos y mestizos menos favorecidos, que protestaban por el hecho de que también a ellos se les hubiera adjudicado el estatus de contribuyente. La alcábala se elevó al 4% en 1772 y al 6% en 1776, y se amplió una serie de productos antes libres de impuestos. El Estado imperial sufrió una severa conmoción antes de poder recuperarse y restablecer el orden. Las rebeliones de 1780 y 81 representan una secuencia clásica en el Estado borbónico de innovación, resistencia colonial y absolutismo renovado. ¿Qué era lo que España tenía en América? Los ingresos eran de dos tipos, los que se recaudaban en América y los impuestos sobre el comercio. La paz firmada con Gran Bretaña en 1748 y la reducción de los gastos militares permitieron a Fernando VI aumentar el flujo de envíos americanos a España, mantenerlos en un nivel elevado durante el decenio de 1750 y dejar a Carlos III un excedente de 6,1 millones de pesos. Los ingresos procedentes de América podrían utilizarse para la paz o para la guerra. España obtenía los ingresos más cuantiosos de las economías mineras, pero incluso en este sector hubo algunas excepciones. Perú no era un proveedor seguro. Los envíos desde el Alto Perú a Lima entre 1700 y 770 disminuyeron a 20 millones de pesos, desde los 200 millones de pesos entre 1561 y 1700, como consecuencia del descenso de la producción minera y del incremento de los gastos locales. Buenos Aires remitió 8,6 millones de pesos a España. Los envíos de Perú a España declinaron en el siglo XVIII. En la primera mitad de la centuria solo se enviaron a España 4,5 millones de pesos, es decir, menos de 100.000 pesos anuales. Pero cabe preguntarse qué significaban para España los caudales americanos. En los años buenos podían representar al menos el 20% de los ingresos totales de España. Ese porcentaje disminuiría al 5% o desaparecía por completo en los momentos de guerra con Gran Bretaña. Para elevar los envíos de metales preciosos americanos al nivel deseado, Carlos III depositó su confianza en José de Gálvez, cuyo programa de desamericanización, de ajuste burocrático y de presión fiscal dejó su huella en la América española para un largo periodo aún por venir.
En el decenio de 1790, los españoles discutían todavía sobre si había causado más prejuicios o beneficios a las colonias españolas, y eran muchos, tantos en España como en América, los que le atribuían la responsabilidad directa de las rebeliones de 1780 y 81. ¿Qué momento eligió para arremeter contra las colonias españolas? El mismo en que las colonias inglesas se sacudían el yugo de Gran Bretaña, tal vez por agravios de menos consideración, pero Gálvez estaba convencido de que la fórmula correcta para las colonias era la de maximizar los ingresos y minimizar las disensiones. Y los hombres encargados de conseguir ese objetivo eran los intendentes españoles.